Ustedes dicen, ok, ¿sí? Tiene estos síntomas, tiene la tracción direccional, pues eso quiere decir que la función cardíaca es. ¿Perdón? Entonces, ahora la ecocardiografía es muy importante porque es una manera rápida, no invasiva de medir la función cardíaca. No siempre ha sido así, no siempre ha sido así. Ahora, ok, entonces, muy bien. Esta es una larga, nada más se las pongo porque vean ustedes que alguna vez la Sociedad Europea de Cardiología, American College y la American Heart estuvieron de acuerdo en una definición. ¿Sí? Entonces, es básicamente lo mismo. Un punto para que vean que no toda la vida se están peleando, ¿verdad? A veces llegan a consensos, como en este de 2016, ¿verdad? ¿Quién sabe ahora, con la nueva manera de ver el enfoque terapéutico, quién sabe si consideran que van a ver ustedes cuando veamos tratamiento, qué les comento? Pero es lo mismo, ¿no? Son síntomas, son signos y están causados por un problema del corazón, que puede ser estructural o funcional, como ya lo hemos mencionado, ¿sí? Y bueno, ya todos los resultados, que disminuye el gasto cardíaco, que se elevan las presiones dentro del corazón, ¿sí? ¿Verdad? Y bien, y bueno, vean ustedes, ellos anunciaban para noviembre de 2020, anunciaban ya que iban a tener una visión diferente de la insuficiencia cardíaca. Entonces, en el corazón, cualquiera de estas enfermedades puede producir insuficiencia cardíaca si no la diagnosticamos ni la tratamos adecuadamente. ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, son las enfermedades que vamos a ver, ¿no? Después vamos a ver la isquemia, hablemos de cardiopatía, vamos a hablar de miocarditis, de cardiopatía hipertrófica, pero hipertensión arterial, es muy importante, ¿no? ¿Sí? Bien. Y claro, ahorita la causa más frecuente. Esta seguramente es pregunta de examen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que les quede bien grabado que en la actualidad esto es lo que está generando el mayor número de, pues, prácticamente las tres cuartas partes. ¿No? Entonces, también cardiopatía isquémica, que es un siguiente tema, es el otro tema importante que interesa a ustedes. Vean con detenimiento. ¿Sí? Bien, vean ustedes que en todas las épocas ha habido gente curiosa, ¿sí? Y ya pues desde hace mucho tiempo hay gente que dice, ¿qué se le hinchan los pies a la gente? ¿Qué se le hinchan los pies? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a hacer una investigación, ¿sí? Ustedes quieren hacer investigación, ustedes siempre tienen que comenzar con una pregunta de algo que ustedes dicen. Y esa va a ser su pregunta sobre la cual ustedes van a trabajar. Por ejemplo, cuando yo hice la maestría en docencia, mi pregunta era, ¿aprenderán mejor los alumnos de forma presencial que si se hace de forma híbrida? Hace muchos años, ¿no? Entonces, la forma híbrida era, pues así como lo están haciendo ahora ustedes, ¿sí?
usando plataformas, ¿no? Entonces, porque pues todo el mundo decía que la forma presencial ya era obsoleta. Sin embargo, todos queríamos volver a lo presencial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, como les comento, el aprendizaje no es, ¿sabes qué? Yo no puedo ir a la escuela, yo no puedo aprender. Es más, en las clases presenciales, en las clases en línea, más tengo mi nombre, pero yo tengo que hacer otras cosas, ¿sí? Y ya después nada más le pido a alguien los apuntes. Entonces veo los apuntes porque ya sé que de ahí van a salir las preguntas. Saco 8, 9, 10, es difícil. ¿Puedo sacar 8? Entonces yo tengo una buena calificación y mejor que muchos que atienden ya. Pero yo le comentaba a esta persona, que alguien me lo dijo así, nada más que yo quiero ver si en 3 días vuelven a hacer las mismas preguntas y si las vas a contestar igual. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje ¿sí? Tiene que ver con todo esto. ¿Sí? Que ustedes estén, que ustedes comenten, que ustedes tengan dudas. ¿Sí? Ese es parte del proceso. Entonces, por eso es que yo sigo pensando que la forma presencial, esta forma que es muy tradicional, ¿sí? Claro, tratando de que participen más, y ahora, bueno, con la plataforma, que el problema de la plataforma es mío, no de ustedes, pues, pero utilizando la plataforma de forma simultánea, entonces ustedes tienen que participar más, ¿sí? Pero pues, esa es falla mía, pues, yo lo sé, porque no tengo tiempo de estar revisando todo, pero eso es lo mejor, ¿sí? ¿Quieres que participen los alumnos? Entonces, ¿sabes qué? La plataforma tiene tal trabajo, tienen tanto tiempo, lo van a presentar en tal momento y su calificación es de tal. Entonces todo el mundo lo va a hacer. Calificación. Pero el problema no es, o sea, la cosa no es que tú digas, es un problema, está mal empleada la palabra, no es problema. La cosa es que de esa manera tú te forzas a leer algo, a criticarlo, analizarlo, y luego todavía lo tienes que... Entonces, califica. Entonces, eso es lo mejor, nomás que requiere de mucho tiempo por parte del docente. O sea, tendría que ser un docente de tiempo completo, ¿no? Eso es posible en algunos lugares del mundo donde te puedes dedicar exclusivamente a la docencia y vivir bien, ¿entiendes? Sin necesidad de trabajar aquí, trabajar aquí. Bien, pero bueno, entonces toda investigación comienza con una pregunta, ¿eh? Tan sencilla como ¿por qué se le hinchan los pies? Entenderán más los muchachos si se hace en forma híbrida que en forma presencial exclusivamente. ¿Sí? O ¿sí? O sea, todo lo que ustedes observen, si ustedes hacen una pregunta de eso, es posible con esa pregunta iniciar una investigación. ¿Sí? Pero para eso se tienen que hacer preguntas ustedes mismos. Bien, esto no lo había comentado así. No lo había comentado así, porque la nueva manera de tratar la insuficiencia cardíaca no lo enfoca propiamente así. Pero lo cierto es que cuando el corazón empieza a sufrir, el corazón dice, tengo que hacer algo para tratar de no llegar a la insuficiencia cardíaca florida. Necesito compensar. ¿Cómo le hago? Yo ya sé que el corazón trabaje más rápido, ¿sí? Para que aumente el gasto cardíaco. Aumentando la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Pues voy a hacer que trabaje, ¿no? Voy a crear zonas en las cuales haya vasoconstricción
para que yo, la sangre que necesito en las zonas vitales, la pueda dirigir para allá. ¿Y cómo haces eso? Cuando tengo liberación de adrenalina, noradrenalina, esa función de tener. Voy a tratar de compensar la insuficiencia cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca y causando las. Oye, ¿y qué pasa si no compensas? ¿Sabes qué? Si no compenso, esto va a perpetuar la insuficiencia. Está serio, ¿verdad? Está serio. ¿Sabes tú el tratamiento a qué está dirigido? El tratamiento está dirigido, vamos a ver, a esto. ¿Con qué medicamento ustedes tendrían capacidad de contrarrestar la respuesta benéfica? Beta bloqueadores. Eso, bien, beta bloqueadores. Entonces dicen, ah, caray, pues no nos han dicho toda la vida que los beta bloqueadores están contraindicados en insuficiencia cardíaca. ¿Eso nos han dicho toda la vida? Sí. Están contraindicados hasta que ustedes no sean grandes. ¿Qué quiero decir con eso? Hasta que ustedes no sean grandes. ¿Qué quiero decir con eso? Eso sí. ¿Sí? Entonces, no solamente no está contraindicado, sino que van a ver ustedes que está indicado como manejo inicial actualmente. Es otra de las cosas que ahora que lo dijeron dijimos, ¿cómo? Eso, híjole, ya sabíamos que estaban indicados, pero no como primera alternativa. Vamos a ver, de acuerdo a lo que se está estudiando ahora, dicen, no, beta bloqueadores es primero. Claro, claro, porque sean grandes. ¿Sí? Lo van a hacer. Va a ser mejor esto mientras hay otra manera, ¿verdad? Pero bueno, quiero que sepan. Aparte de la respuesta adrenérgica, hay otro mecanismo que ustedes piensen que puede compensar la insuficiencia cardíaca. Ajá, ok. Tiene que ver con la dilatación y la contracción. Muy bien. ¿Sí? Uno que aumente el gasto cardíaco reteniendo líquido. Sistema, renina, angiotensina. Entonces, en presencia de insuficiencia cardíaca, el organismo dice, ah, caray, está bajando el gasto cardíaco. ¿Sabes qué? Vamos a ayudarle. ¿Cómo le vamos a ayudar? Vamos a retener líquido para que, aumentando el volumen, aumente el gasto cardíaco. Está bueno, está bien, está bien. Pero resulta que si esto no compensa en forma temprana la insuficiencia cardíaca, esto va a perpetuar la insuficiencia. Díganme ustedes qué otro tipo de medicamento se va a usar en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Inhibidores de la enzima. Y claro, haga dos, pero los que son primero son los demás. Entonces, no solamente sirven para bajar la presión, también sirven para el manejo, ya lo habíamos visto, de la insuficiencia. ¿Y por qué? Porque cuando este mecanismo quiere compensar que frecuentemente no lo hace, entonces, al contrario, en lugar de compensar, te van a perpetuar la insuficiencia. Y qué interesante eso, ¿eh? Sí, qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, también la hipertrofia, más que ahí sí no hay mucha manera de manejarlo. Y bueno, pero el organismo bien dice, ok, ¿sí?
Voy a liberar una sustancia para ayudar. Y esa siempre te va a ayudar. Esa siempre te va a tratar de compensar. No puede ni modo, pero no te va a hacer daño nunca. Siempre va a tratar de ayudarte. Es el péptido, perdón, el péptido natriúrico. ¿No? Caray, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque no he escuchado mucho de péptido natriurético. Yo sé que dicen que se libera en la aurícula, ¿sí? Pero no, fíjate que dicen que también se libera en el intestino. Yo sé que se libera cuando aumenta la presión dentro de la aurícula o dentro del intestino. Eso sucede en la insuficiencia cardíaca. Entonces el péptido natrium, ¿qué es? Sodio, ¿verdad? Natrium, sodio. Entonces, natriurético. Ese efecto tiene. Entonces, si elimina sodio a través de la orina, ese sodio, ¿qué va a hacer? Va a ser el resultado de que ustedes eliminen sodio a través de la orina. Hoy va a compensar ese aumento de volumen. ¿De qué manera? Mirarles muy bien. O sea, me va el sodio. Y atrás del sodio, ¿quién va? Líquido. Natriureso. Por eso es que la gente dice, ¿se trata de que orine mucho, doctor? Doctora, ¿quiere que orine mucho? Sí. Pues mejor tomo cerveza. Si tomo cerveza, orino mucho. O tomo café. Mucho café, yo orino. ¿Sí? Ok, oye, y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no sirve ni la cerveza, ni el agua de horchata, ni el agua de Jamaica, ni el café? Porque el mecanismo de cada uno de ellos es que orines, pero un mecanismo diferente. El café es por santinas, la cerveza es por osmolaridad, ¿sí? Pero yo lo que quiero es natriuresis. Por eso los diuréticos, los que se usan, no la cerveza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque y yo tengo un mecanismo de compensación. ¿Sí? Entonces vayan leyendo para cuando entremos en tratamiento, vayan leyendo, porque esto es una relativamente nuevo, no mucho, pero sí tiene unos efectos muy, muy interesantes. De hecho, esto tiene que ver en el tratamiento moderno de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bien, entonces, vean ustedes. Esto es. El organismo que está sufriendo dice, ok, voy a liberar estos dos sistemas y con esto, ¿sí? Aumento gasto cardíaco, ¿sí? Mediante aumento de frecuencia cardíaca, yo, mediante retención de líquido. De esa manera, son dos maneras por las cuales puedo aumentar el gasto cardíaco. ¿Sí? Los efectos a corto plazo son beneficiosos, pero si ustedes no compensan en un periodo muy breve en que se liberan estos, ¿sí? Si ustedes no consiguen, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tú sabes qué va a pasar? Va a pasar ¿qué va a pasar? Se van a perpetuar la insuficiencia. ¿Sí? Y entonces el tratamiento básicamente va a estar dirigido a eso, ¿sí? A frenar sistema adrenérgico, a frenar sistema renina,
otras cosas. Y estas se las pongo porque, vean ustedes, en 1950 todo el mundo pensaba que el problema de insuficiencia cardíaca tenía que ver con el corazón. No está el corazón. El corazón y el riñón. Ese. El corazón falla y el riñón no está eliminando el líquido adecuado. ¿Qué tienes que hacer? Yo pienso así, díganme 2 medicamentos que se usaban en esa época. Están fallando. ¿Qué hago yo para que mi corazón haga esto? En lugar de esto. ¿Cuál es el tratamiento tradicional de la insuficiencia cardíaca? No, los beta-bloqueadores no. Pero antes, estamos hablando de 1950. Estaba mucho para que ustedes nacieran. Era mejor. Pero bueno, dentro de la historia de la medicina, en 1950. Entonces, si está fallando, el problema es el corazón y es el riñón, ¿qué hago yo para que el corazón? ¿Perdón? No, un mecanismo y un medicamento que no consuma tanto oxígeno. La adrenalina consume mucho oxígeno. Otro medicamento que se usaba mucho, es más, usted ha dicho que todavía traen esa impresión. ¿Qué medicamento se usa mucho para insuficiencia cardíaca? Que aumente la fuerza de contracción del corazón. Los digitales. Eso. ¿Quién fue? ¿Quién? Antonio, muy bien. Los digitales, ¿sí? Que ya casi no se usa. Ya casi no se usa. Con el modelo neurohormonal, hay otro todavía, ahora hace poquito, ¿sí? Prácticamente. Y aparte de digital, cardiorrenal. ¿Qué otro medicamento? El riñón, ¿qué hace? Líquido. ¿Con qué hacen ustedes que el riñón elimine más líquido? Diurético. Diuréticos. Diuréticos, muy bien. ¿Sí? Entonces ese era el tratamiento. ¿Sí? Digitálicos y diuréticos. Eso. ¿Sí? Porque, pero después dijeron, oye, ¿no sabes qué? No solamente es porque aquí ya entró el concepto de sistema adrenérgico y de sistema de alimentación. Pero 1970, ¿sí? 1950, yo que apenas estaban naciendo sus papás, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ok, entonces aquí, aparte de digital, diurético, y entonces ahora era cuestión de los vasos. ¿Qué medicamentos se usan? Para la insuficiencia cardíaca, ¿qué piensan ustedes que es mejor? ¿Que los vasos estén contraídos o que estén dilatados? Entonces, votación. ¿Quién vota por dilatados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bien, entonces, ¿quién vota? También 8. Pues ya con eso, ¿verdad? ¿Quién? Bueno, una vez. ¿Y quién no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contra 8. Ok. ¿Y ustedes cómo votan? Con la manera. Ajá. A ver, ¿cómo votan ustedes?
Hola. Está bien. Eso. Ustedes, la manita la levantaron porque. ¿Cuál fue la primera pregunta? Sí, quiero mejor contra eso o estabilidad. La manita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, muy bien, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta. Okay, está bien, muy bien, entonces, bien, para aquellos que dijeron vasodilatadores, bien, para aquellos que dijeron vasodilatadores. ¿Por qué? Porque el problema es que si tú tienes insuficiencia cardíaca, tienes mucho volumen manejando y dilata los vasos, entonces ese volumen que te está sobrando y que te está haciendo que el corazón trabaje con más problemas, entonces se disminuye. Ok, entonces muy bien, ¿sí? Entonces muy bien. Esta es... sobre todo norepinefrina, taquicardia, esto es para compensar. Aumentas la frecuencia cardíaca, aumentas el gasto cardíaco. Pero a cambio de que aumentas el gasto cardíaco. ¿Ah? ¿Y qué sucede con eso? Muy bien. ¿Consumo menos o más oxígeno? Ese es el problema. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? Te voy a ayudar, ¿eh? Te voy a ayudar. ¿Sí? Vamos a compensar la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo? Ahí va. ¿Sí? Libera adrenalina. Oye, no me estás ayudando. Ahí resulta que con eso que estás haciendo, estás consumiendo mucho oxígeno. Y ahora el corazón está sufriendo por falta de oxígeno. Ay, no, pues discúlpame. No pude compensar. Y ahora, al contrario, me tienes que sacarse de un problema. Me tienes que moderar. Yo quise ayudar. Discúlpame. ¿Sí? Y yo ya sabía que la intención era buena, pero a veces se puede y a veces no. ¿Ok? Oye, no, pero también liberé el sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Para qué? Para aumentar el gasto cardíaco. ¿De qué manera? Aumentando el volumen, ¿sí? Unos lo aumentan porque laten más rápido y otros lo aumentan porque hay más volumen, entonces se mueve más volumen. ¿Okay? ¿Sabes qué? El problema es que no lo hiciste pronto. Entonces, daste aldosterona. ¿Sabes qué está pasando? Está reteniendo sodio y también agua. Entonces ahora, no solamente tengo disnea y ortornea, también tengo hinchadas las piernas, y tengo hepatomegalia, y tengo intoxicación. ¿Por qué? Pues porque la retención de sodio y agua era para aumentar el gasto cardíaco, no resultó. Una disculpa. Bueno, señor, también a mí discúlpame, pero ahí te va. ¿Sí? Te voy a dar un medicamento para inhibirte. ¿Cómo? ¿No me estás ayudando? La intención era buena. No se pudo. Pues ahora te voy a... El manejo de la insuficiencia cardíaca incluye el uso de inhibidores de la enzima convertida. Entonces, esto
es importante conocerlo porque eso le da lógica al tratamiento. ¿Sí? Los tratamientos deben ser lógicos para que tú digas así. De repente no los entiendes. ¿Sí? De repente no los entiendes. Pero, por ejemplo, dicen, como betabloqueadores en insuficiencia cardíaca, hombre, vas a disminuir la frecuencia cardíaca, vas a disminuir la fuerza de contracción, vas a hacer que ese corazón tenga más problemas. Bueno, yo no lo veo así. Y yo le voy a dar una dosis pequeña, ¿sabes para qué? Para que haga eso que tú dices, pero sobre todo que consuma menos oxígeno. Eso sería bueno, ¿verdad? Nada más que, ¿sabes qué? Hay que saber usar. Se te va la mano y puede ser algo serio. Pero si sabes usarlo, a la dosis, vas revisando, lo que vas a hacer es que, ¿sí? Vas a hacer que ese paciente, ¿sí? Consuma menos oxígeno. Y si el 70% de los casos de insuficiencia cardíaca son por cardiopatía isquémica, ¿se le va a ir bien? Perfecto, oye, qué bien, órale, ande. Y claro, la retención de líquido, pues nuevamente, péptido natriurético. Hay que empezar a dar una leidita, ¿qué es eso? ¿Dónde se produce? ¿Por qué es bueno? Nada más por el nombre, porque es bueno. Nada más por el nombre. Sí. Así se llama. Péptido natriurético. ¿Sí? Natrium, sodio. Kalium, natrium, sodio. Kalium, kalium. Por eso ustedes dicen hipocalemia. Si fuera calcio sería hipocalcemia. Hipocalemia. ¿Sí? Y si ustedes dicen hipocalemia es en sangre, ¿verdad? Potasio bajo en sangre. Y entonces, ¿qué quiere decir calocitopenia? ¿Calcio? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Calo es de calio, potasio. Citos, ¿sí? Y penia es una manera de decir que está disminuido, osteopenia. ¿Ok? Entonces, calocitopenia. Por eso era muy bueno que ustedes hubieran seguido llevando en la preparatoria, sobre todo estando ustedes en el grupo de alumnos en preparatoria que iban para medicina, que hubieran tenido tecnologías de chorro de cosas así. No tendrían problema en decir, ok, oye, ¿y por qué es importante diferenciar la hipocalemia de la calocitopenia? ¿Por qué es importante? ¿Dónde hay más potasio? Dentro de la célula. Entonces, antes de que aparezca potasio bajo afuera, tiene que depletarse adentro. Afuera, lo pueden terminar muy fácilmente. Sacan sangre. A ver, mírame sodio, potasio, todo, calcio, magnesio. Pero dentro de la célula, ¿cómo le hacen? Dentro de la célula, ¿cómo vive? Si existe el término, puede pasar eso. No se los dije, estaba, había un electrocardiograma, hablaba sobre el desequilibrio y el equilibrio. Pero mediante el punto para hacerse la mediante electrocardiograma.
mediante el electrocardiograma hay datos que esos datos sugieren que hay calocitopenia, que puede ser leve, moderado o muy grave. Y la gente pues, se puede incluso morir. ¿Sí? Pero entonces ahí el término es muy importante. Y el término tiene que ver con la etimología de la hipocatina. Hipo, ¿qué quiere decir hipo? Calium, M. Hipocalemia. Calocitopenia es calium-citopenia, que es otra manera de decir. Entonces, fíjense, para medicina, la etimología grecolatina es bien, lástima. Okay. Bien, entonces vamos a empezar a ver péptido natriurético. ¿Sí? Pues miren, otra idea más que agregarle. ¿Sí? Entonces, péptido natriurético en relación a estrés. Estrés quiere decir que aumenta la presión, ¿sí? Aumenta la presión y aumenta el volumen. Entonces tú con el péptido natriurético, ¿sí? Te va a ayudar a eliminar líquido y entonces va a disminuir, ¿sí? Esa presión intracavitaria aumentada, ¿sí? Y va a disminuir también el volumen. Entonces, contrarresta las acciones del sistema renina-angiotensina y del sistema nervioso, quiere decir adrenérgico. ¿Sí? Ok. Oye, pues hay que saber más sobre ese péptido natriurético, ¿no? Fíjate, puras cosas buenas, puras cosas buenas. ¿Sí? No es como decir, como el sistema adrenérgico, que te ayuda, pero no puede, te muere. El sistema renina-angiotensina aldosterona te ayuda, pero si no puede de pronto, ¿sí? Hace que las manifestaciones hemodinámicas sean más aparentes. En cambio, péptido natriurético siempre tiene efectos. Y aparte sirve para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es una manera de hacer diagnóstico por laboratorio. Nosotros estamos en un país donde lo que priva es la clínica. Es la clínica. A nosotros nos educamos en base a la clínica. Pero Estados Unidos no es así. Eso sí. Estados Unidos es medicina defensiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene usted? Tengo tos. Ok. Oiga, está bien. Tiene tos. Nada más dígame una cosa, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Okay. Muy bien, está bien. Oiga, no, está bien. Ya, mire pues, váyase para allá. Ahí le van a decir, va a ir al laboratorio, qué exámenes le van a hacer, va a ir a rayos X, van a hacerle radiografías, le van a hacer tomografía, y luego se pasa usted a departamento donde hacen estudios con fibroscopio, ¿sí? Para hacerle una broncoscopía. Oiga, pero ni siquiera me ha puesto el estetoscopio. No se preocupe. Ya está. ¿No? Entonces, vamos al laboratorio y luego lo sacan, y todo. Luego van a rayos X, la tomografía. Oye, pidió resonancia. No, nada más tomografía, tomografía. Le vaya bien. Y luego al día siguiente llegan y oiga, no, usted regrese para acá. Endoscopía.
Sí, ok, oiga, que le vaya bien. En 2 días lo tenemos el día. Oiga, pero no, allá en México de repente te ponen, sí, le dicen que no. En 2 días llegan todo lo que necesita. Todo. ¿Sabe qué? Tiene tuberculosis pulmonar. Esto, lo que me gatilla, esto. ¿Sabe qué? Nomás nos falta saber la estirpe. Va a tener que ir al laboratorio o cargar el cultivo. Y ahí sí, el cultivo va a durar, no, 2 semanas. Entonces, dice, no, ni siquiera me tocaron ni nada. ¿No? Todo el ejercicio, pues, eso se llama, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Sabe qué? Les voy a demandar, ¿no? Les voy a demandar. ¿Por qué? No es tuberculosis. Y en México y allá, creo que no. Sí, se va a demandar. No, fíjese que no. Todo esto, mire, es esto, el radiólogo dijo que ese no sé qué, el otro, y aquí está el laboratorio que nos acaba de llegar hoy. Mycobacterium tuberculosis. Entonces, hágale como quiera, pero no nos puede. Ese es el sistema de ellos. Dice que los cardiólogos en Estados Unidos invierten el 30% de sus ganancias en tener un gabinete de abogados. Pues, pero aquí no. Aquí clínica. La clínica es lo, bueno, estamos viejos, pues la clínica es la esencia de la medicina. Bien, ok. Entonces ya vimos que para la historia clínica, pues ustedes tienen que ver hipertensión venocapilar, hipertensión venosa sistémica, tienen que ver los criterios mayores. Hay que sabérselos. Tienen que ver los criterios menores. Y dicen ustedes, dice Framingham, de acuerdo a su estudio de muchos casos que en esto hace. Y una vez estuve en una reunión de insuficiencia cardíaca, Estados Unidos, y no hablaron nada de síntomas, nada. Todo se centró en el diagnóstico laboratorial de la insuficiencia cardíaca. Entonces también hay una discusión que si el péptido, que si esto, que el otro. Incluso había una enfermera con un doctorado en farmacología. Eso se ve allá, pues, en la mesa ahí. Amados, la enfermera también, insegura, ¿sí? Pero no hablaron más que de eso. Entonces tú dices, no, pues yo no vengo a eso. Yo no vengo a eso. Yo vengo a ver cómo se hace el diagnóstico, a ver qué hay en la radiografía. Ellos dicen, no, mi amigo. No. Esos son los países del tercer mundo. Pero no, la clínica es única. ¿Sí? Ustedes saben cómo se llama el fundador de la Escuela de Medicina. ¿Saben cómo se llama? Es un doctor cirujano general. Que estuvo muchos años en México. La Secretaría General de la Universidad, ¿no? Entonces él conocía muy bien todo. Cuando se vino a Sinaloa, dijo, voy a fundar una escuela. La apellida Zambada, y su nombre es, no sé por qué nosotros decimos el Cayo Zambada. Bueno, un tipazo, ¿sí? Y él
En un tiempo daba clases de clínica en Estados Unidos, en una universidad. Yo creo que era eso. Pues una vez, los presidentes de Secretaría General, llegó una señora obesa, de más de 40 años, multiple. Entonces, más de 40 años, obesa, con dolor, ¿sí? Gaseoso que irradiaba el cuadrante superior. Entonces, dolor tipo cólico, ¿verdad? Y a la exploración, dolor intenso a la digitopresión. Entonces, Cayo, México, acostumbrado, aparte, era de origen hispano, era de origen mexicano. Entonces, me gusta porque pues, la señora hablándole en español, perfecto, todo. Entonces, Cayo les dijo a los residentes, ¿no? Pues hay que hacer estudios, ¿no? Pero clínicamente, ¿qué? Es como que clínicamente. Estados Unidos, clínicamente. Entonces ya hicieron todos los estudios y todo, y lo presentaron en un caso clínico. Entonces, el Cayo estaba ahí. Y dice que, cuando dijeron, ¿no? Policitis crónica litiásica, que es lo que le había dicho. Uno de los residentes volteó y le dijo, brujo. Dice que hay gente, o sea, para ellos la clínica es eso, ¿sí? Pero no, lo bonito de la medicina es la clínica. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver algo de mañana. Vamos a ver algo de... algo de péptido natriurético y vamos a ver la clasificación de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien. Jóvenes, preguntas. ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Vamos a estudiar. Todo bien, doctor. Péptido natriurético. Ahora, vamos a ver péptido natriurético. Vamos a ver péptido natriurético. ¿Ok? Y vamos a ver clasificación de la insuficiencia cardíaca. Quiero que sepan que hay